Vamos a leer todos. ¿Ya todos están listos? ¿Ya encontraron? Entonces, por si acaso, si está distraído, le invito a que se ponga de pie con su Biblia y vamos a leer todos en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 5, versículo 16, parte B. Y lo vamos a leer en voz alta. La oración eficaz del justo puede mucho. Los hermanos no han encontrado todavía porque no han leído fuerte, hermanos. Ahí vamos a leerla nuevamente. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Puede sentarse. Padre, en esta hora pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, que nos avive nuestro espíritu por tu palabra, Dios. Tú estás hablando, Señor, de que tu palabra tiene que ser avivada en nuestro ser, tiene que ser una realidad, tiene que ser verdad para cada uno de nosotros, para que así se cumpla lo que tú quieres en cada uno de nosotros, Padre. Te pido que tú obres, que tú hables, Señor, y no yo, y toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Y desde ahora te pido, Dios, te suplico que reprendas todo espíritu de estupor, todo espíritu de entontamiento, Señor, que no quiere dejar que tu pueblo sea libre por tu palabra, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, ¿ustedes saben qué significa una comunicación? ¿Qué es comunicación? ¿Y uno con quién habla? Sí, pero con los que tiene al lado, con el hermano, inclusive uno se sube al bus, buenos días, o no, siempre se tiene uno que subir y ser decente. Si no es espiritual, sea decente. Salude al conductor, porque es una persona que nos está sirviendo. ¿Por qué no saludar al que va al lado? Eso no tiene nada. Nosotros nos aterra eso, pero cuando éramos niños nos enseñaron eso. Bueno, tal vez ustedes no saben de eso porque uno ya es viejito, ¿no? 60 años pesan. Yo siempre digo mi edad, porque la edad trae experiencia a la vida de uno, entonces uno también puede hablar con autoridad. Hoy vamos a hablar sobre la oración eficaz. ¿Amén? ¿Cuántos oran de ustedes? ¿Cuántos oran? ¿De verdad estamos orando? Porque orar, vamos a mirar qué es oración. ¿Alguien sabe qué es oración? ¿Qué significa? Bueno. Entonces vamos a leer lo que dice oración. Oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios. Amén. ¿Una acción qué? Voluntaria y sincera para comunicarnos con Dios. O sea, así es, hablar con Dios. Amén. Cuando los de atrás me escuchen, me hacen una señal, porque es importante. Bueno, y oración es y orar es hablar, expresar a Dios todas las cosas que hay en nuestro corazón. Es contarle nuestros deseos, nuestros fracasos, tener una constante comunión con Dios. Amén. O sea que nosotros deberíamos estar hablando todo el tiempo con el Señor. Que uno sale, Señor, guárdame, Padre, guarda la casa. Señor, que tu presencia vaya conmigo. A donde no quieras que yo vaya, no me dejes ir. Si tú no vas conmigo, no iré. Señor, guarda a mis hijos, guarda al hijo de tu sierva, ¿cierto? Señor amado, voy, dame gracia para donde voy, abre puertas, Padre, dame sabiduría. En fin, todo el tiempo estaría uno orando: Señor, gracias porque pude coger este bus, levanto tu nombre en este Transmilenio, que tu Espíritu Santo descienda aquí. Nosotros tenemos que estar en una constante comunicación, oración con Dios. Amén. Señor, mira a ese indigente, mira a esta prostituta, mira a ese hombre que va ahí, no lo quiero juzgar, solo tú sabes, tómalo, solo tú puedes hacer con él, con ella. Uno va orando por los hermanos, va orando por el país, en vez de estar hablando que sea Bogotá, que sea alcalde, tantas cosas. Tenemos que estar en constante oración. Por eso es que nosotros decimos hablar con Dios, nos queda fácil, porque todo se nos ha vuelto ¿qué? Un mero hablar. Se nos vuelve todo como un ruidito allá, una repetidera, pero tenemos que hacer de la oración una oración eficaz.
¿Qué significa eficaz? Que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Amén. Si usted y yo oramos a Dios, queremos que haya una respuesta, que haya algo, que haya un efecto, el que yo necesito, ¿cierto que sí? Entonces mi oración tiene que ser eficaz. Dice que la palabra aquí en Santiago 5:16 parte B dice que la oración eficaz ¿de quién? ¿Y qué es ser justo? ¿Quién me dice qué es ser justo? Justo es aquel es el que Dios, el Dios Trino, el Dios Santo, declara que el pecado que él tenía ha sido borrado a través del justo de justos, el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario, que éste fue lavado por la sangre de Cristo, que la obra de Cristo Jesús está por nosotros y en nosotros, amén, que la tomamos para nosotros. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Todos, creo yo. Pero para declararnos justos no es porque yo venga a la iglesia. Inclusive no es porque lea la Biblia. Ayer nuestra pastora hablaba algo y lo anoté, porque uno debe anotar lo que el Señor dice sobre su palabra, que a veces nosotros oramos, pero la oración tiene que ser una oración eficaz, una oración escritural, una oración. ¿Qué significa oración escritural? Que viene de acuerdo a la palabra, que cuando yo le ore al Padre es sobre la voluntad de Dios, sobre el plan de Dios, amén. Pero también tiene que tener fe. Y si yo no creo que Cristo ya me salvó, si yo no creo que soy nueva, ¿cómo me acerco a Dios? Porque para acercarnos a Dios tengo que acercarme a través del Señor Jesucristo. Amén. No hay otro camino, no hay otra forma, hermano. La palabra dice que los impíos oyen, pero Dios no escucha esa oración. Hay veces que el Señor ni siquiera escucha la oración de uno de nosotros cuando es una oración necia, cuando es una oración insensata, cuando es una oración que no va de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Yo creo que vamos a ser confrontados porque uno también oró de una manera que Dios no quería. Nosotros tenemos que mirar ¿cómo se dijera? El modelo de Cristo, como Él oraba para nosotros orar. Amén. Dios no va a aceptar otra cosa. Nosotros no podemos manipular a Dios con la palabra. Nosotros no podemos decirle, es que yo te doy porque no me das. Nosotros no le podemos decir, ¿qué pasa Dios conmigo? No podemos decirle, ¿yo qué? Como le dijo Pedro, ¿y este qué? Y el Señor dijo, vaya, cumpla con lo suyo, yo sabré más o menos, ¿no? Así que sí, ¿a ti qué? Pero nosotros somos atrevidos hasta para orar. Oramos con rabia, con violencia, con un espíritu vengativo, sin misericordia. Por eso el Señor quiere que oremos con una oración ¿qué? Eficaz. Sabiendo que yo fui justificada, y si fui justificada es porque de pronto por el que yo estoy orando era mejor que yo. Seguramente yo estaba peor, en el peor barro, y el Señor me sacó porque Cristo clamó por mí. Y Dios quiere que usted y yo clamemos por aquellos, que oremos con amor y con misericordia. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ya les hablé, pero bueno, dice la palabra que para que haya una oración eficaz tiene que ser escritural. Miremos allá en 1 de Juan 5:14. Escritural quiere decir que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Y si está de acuerdo a la palabra del Señor, ¿qué quiere decir? Que está bajo su divina y perfecta voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si es conforme a ¿qué? Amén. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo siempre les he puesto ese ejemplo, yo miro carros y sueño. Y a mí me gusta un carro que el pastor también me ha dicho, eso vale como 100 millones. Y pues claro, para Dios nada es imposible, pero ni sé manejar. Primero. Y segundo, yo digo, uy, esa plata, yo no la tengo. Sí, Dios, pero ¿para qué quiero eso? ¿Para pasear aquí por la Riviera? No. Con carros convertibles, como antes lo que hago es levantar odios y envidias.
¿Sí o no? Entonces uno tiene que ser sensato, ¿o no? Yo no puedo pedir por ese novio que es el novio de otra niña, o por ese hombre que, es el que sale por televisión que algún día me mire. No. Nosotros no podemos pedir cosas raras ni extrañas. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, las promesas de Dios, esto es como una píldora, las promesas de Dios no fueron dadas para sustituir la oración, sino para animarnos y avivarnos a la oración. Amén. Cada promesa que Dios nos da, la palabra, nos tiene que avivar, nos tiene que alegrar, nos tiene que animar para acercarnos a Él y pedirle confiadamente. Orar porque sabiendo que Él es el sí y es el amén. Que su palabra es siempre, por siempre y para siempre, que su palabra es verdad. Amén. Bueno, entonces dice que su palabra nos anima. Entonces en el Salmo 27:13, como para que nos animemos, pero hay mucha palabra para que sepamos cómo hay que orar en algunas cosas, puse unos ejemplos, dice, en el Salmo 27:13 dice, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que está diciendo? No puedo desmayar. No voy a desmayar. Tengo una oración puesta delante del Señor que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. La veré aquí en la tierra. La veré sobre mi salud. La veré sobre mis hijos, mi esposo, mi familia. La veré sobre los vecinos. La veré en mi vida espiritual, en el ministerio, en lo que Dios me ha dado. La veré. Para mí la promesa de las cosas de las más grandes y maravillosas es que Jesús es mi Salvador, que el Espíritu de Dios es mi Señor, mi Consolador, y que tengo vida eterna. Eso me alegra, así como me da miedo un día que morir. No sé si a ustedes les ha pasado, por muy cristiano, a uno hoy en día no. Yo pienso que debe ser lo más maravilloso. ¿Ustedes han estado en algún momento felices? ¿Compraron algo y se sienten plenos, la panacea? Pues eso no es nada de pensar en la vida eterna, en la presencia del Dios Altísimo, del Dios grande, del que estábamos adorando. Amén. Entonces dice eso. Entonces creamos que veremos la bondad de Dios sobre la promesa que nos ha dado a cada uno. Amén. Lo veremos aquí en la tierra. No vamos a cerrar los ojos antes de verlo. Yo lo creo. Y lo creo, y quiero decirles que llevo oraciones haciendo años y hemos visto la gloria de Dios. Y puedo compartir que el viernes en la noche con mi esposo vimos la gloria de Dios en nuestra casa. Vimos respuesta de hace casi 20 años, clamando, llorando. Había momentos duros y el Señor hizo un milagro sobrenatural. Vino ese de repente que viene, que dice el Señor, porque para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Cosas que para mí humanamente yo sí oraba y todo, hermanos, pero decía, ¿y será que Dios usa a fulano? ¿Y será que tal cosa? Y usted no se ponga a pensar que su hijo va a llegar al Señor hasta que tenga una enfermedad. Eso sí, que Dios tiene que apretarlo, si tiene que partírsele una pata, si tiene que ir a la cárcel, si tiene... No, porque Cristo fue el que fue a la cruz del Calvario. Él es la misericordia y la bondad, y Él es el que trae salvación, y es el Espíritu de Dios que está aquí en la tierra, que toca al que tiene que tocar, le habla al que tiene que hablar, y se mueve el día que Él tiene destinado. Y hemos visto la gloria de Dios con mi esposo, y lloramos de alegría y de gozo, porque Dios es real, porque Dios responde la oración eficaz que hace un justo, hermano. Y si quiere aplaudir a Cristo, hágalo, apláudalo a Él, porque Él es el que hace los milagros, Él es el que responde. La gloria es para Él, mi hermana y mi hermano. Yo le puedo decir al que sufre hoy, al que le parece que no hay salida, que sí hay salida. Yo le puedo decir que su hijo o su hija que está en rebeldía, que está corriendo en la maldad, un día el Espíritu de Dios lo toca y correrá a su casa y le dirá: papá, yo he pecado, yo los he lastimado, yo he sido mal hijo, yo quiero amarlos, yo quiero pedirles perdón, ustedes son los mejores, y que llore
la tierra de los vivientes. Amén. Pero hay que orar, mi hermano. La oración eficaz del justo, ¿qué? Amén. Dice el Salmo 119, 42, para que nos animemos, dice: doy por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra yo confío. No importa que no veamos, no importa que el enemigo se burle de nosotros. ¿Cómo se burla? Que nos critican. Los mismos hermanos en la iglesia hablan de uno. ¿Y su hijo qué? Allá la hermana predicando y haciendo, ¿y el hijo dónde está? Ay, pero tanto que habla de no sé qué y mire cómo vive. No importa, hermano. Le damos por respuesta a nuestro avergonzador que en el Señor Jesús nosotros confiamos. Amén. También dice la palabra en el Salmo 119, 42. Acuérdate, para que nos animemos hablándole al Señor. Acuérdate, oh Jehová, de la palabra que has dado a tu siervo, a tu sierva, en la cual me has hecho esperar. Es recordarle al Señor, y recordarle no porque Él sea olvidadizo, sino que Él quiere hombres y mujeres que le hablen, que oren eficazmente. Amén. También dice, y la última, hay muchos, pero es mejor, hay más que hablar. Job dijo, allá en Job 13, 14, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque Él es soberano, es el dueño de nuestras vidas, el dueño de los nuestros, el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, hermano. Esa es la oración eficaz. Tenemos que hacerlo con gozo, con alegría, en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor dice que clamemos, hermano, pero si nos da pereza hasta abrir la boca. Hubo personas que oraron en su mente. Mire, Ana oraba así pasito, que hasta ese pastor, porque lo llamo pastor para nuestros tiempos, el sacerdote Elí, está criticándola. Eso viene ebria. Uno no puede criticar a nadie como ore. Si usted ora con lágrimas, hágalo, porque el Señor ama a los que se humillan. La palabra dice que el que se humilla será, que Él mira de lejos al altivo, porque Él es excelso y atiende al humilde. Si usted quiere postrarse, póstrese y clámele a Él. Si usted quiere adorarlo en oración, cantando, porque la alabanza que es de Dios, usted está haciendo una oración. Por eso es tan importante la alabanza, por eso es importante que nos metamos en la alabanza, porque es una forma de oración en adoración, o de adoración en oración. Amén. Es que eso es que venimos acá, mi hermano. Nosotros no venimos a que nos vean el vestido bonito. Nosotros no venimos, ay, claro, nos saludamos y todo, pero venimos a ¿quién? A adorar al único y verdadero. Lo que se quedó atrás se quedó, hermano. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro amado Dios, porque Él está ahí hablándole, escuchándole. Amén. Esa es la forma de acercarnos a Él. Clama a mí. ¿Por qué le clamamos a otro? ¿Por qué le lloramos a otro? ¿Por qué confiar en otro? ¿Por qué buscar la respuesta en otro? Cuando la respuesta está aquí, en nuestro amado Jesús, plasmado en la palabra. Cuando yo me puedo postrar y hablarle y contarle mis cosas y decirle, Señor, tengo rabia, tengo dolor. Me la sacó, Señor Jesús. Dios mío, eso le puede decir uno al Señor. ¿Quién dijo que no? Pero con respeto. Porque Él es Dios. Por eso cuando uno entra a orar, uno cuando está orando, nadie debía de meterse. Cuando uno está en su lugar secreto, nadie tiene que hablarle, nadie tiene que romper la comunicación íntima con mi Señor, porque Él dice que Él ama y está con los que están en intimidad con Él. ¿Cómo si intimamos con los demás y les contamos hasta lo más
¿O no es así? Y me dijo, y me miró, y me dio, y no me miró, y fue en tal lado, y contamos con puntos, con comas, con todo. ¿Por qué no intimar con Él? ¿Por qué no abrazarnos a Él? ¿Por qué no enviarle besos a Él? ¿Por qué no decirle que es bello, que es mi amado, que es mi esposo, que es mi padre? Yo siempre le digo a mi esposo, yo tengo uno mejor que usted. Y lo amo, y me voy con él. Yo salgo, le digo, me voy, me dice, ¿estás sola? Me voy con el que es. Y le da risa, porque es así. Y a mi hijo le digo también, Dios está por encima de usted mío. En un tiempo fui idólatra, pero ya no podemos, estamos en los últimos tiempos, hermano. Mire, yo me encontré una palabra tremenda allá en Jeremías. Dice en Jeremías que a causa de la idolatría viene espíritu de entontamiento. Jeremías 10:8. Se me olvidó dónde lo anoté, pero me acuerdo que es Jeremías 10:8. Y usted mira ahí que por la idolatría. Entonces, hermano, si usted siente sueño en el culto, si va a coger la Biblia y qué pereza, y en su casa, y si usted no ora, es porque hay idolatría en su corazón. Ay, que primero allí, que primero allá, todo tiene su tiempo, hermano. Nosotros no podemos tener idolatría. La idolatría nos trae estupor, sueño, pereza. El que no quiera orar, el que no quiera leer la Biblia, el que sabe que tiene tiempo para venir a orar, a interceder y no lo hace, el que sabe que puede venir a ayunar y no lo hace, revísese cuál es idolatría, porque está con espíritu de atontamiento, de estupor. No pongamos nada por encima. Si Dios viene hoy, ay, cuidando allí, haciendo, ay, es que no corramos. Estamos en los últimos tiempos. Corramos a los pies de Cristo. Vayamos a nuestro Padre. Tenemos que vigilar todo el tiempo. Tenemos que estar orando los unos por los otros. Amén. Entonces, hay una conclusión aquí de lo que hemos hablado. Hasta aquí concluimos que la oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Y que la oración eficaz del justo tiene que ser escritural. Amén. Entonces vamos a mirar lo que debo tener en cuenta para orar eficazmente. Lo primero está en Mateo 17. Juan 20:17, estaba mirando el otro. Juan 20:17, que dice la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿a quién nosotros le vamos a orar? A nuestro Padre, pero también es nuestro Dios. El Señor Jesús dijo que cuando oráramos así, Padre nuestro. Y nosotros tenemos que entrar en calidad de hijos a la presencia de Dios. Si usted cree que es hijo, si está seguro que usted es hijo de Dios, entre allí. Con la absoluta confianza, porque lo conoce. Nosotros conocemos a nuestro Padre. Algunos no tuvieron papá, algunos los abandonaron, algunos lo que sea, pero es que ese papá ya no es nuestro Padre, que aquí lo honramos, lo respetamos, pero si estamos en Cristo, tenemos que saber que nuestro Padre es Dios. ¿Por qué le digo que Padre Dios? Porque Él lo puede todo. Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso. Si usted entra a hablarle a Él, tiene que decirle todo lo mejor, porque todo lo mejor es Él. Allá en Filipenses dicen esto, pensar en todo lo bueno y puro. Él lo puede todo, no hay nada imposible para Dios. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es eterno, Él es inmutable. Y aunque usted no lo vea, Él es el invisible. Pero hay algo maravilloso, Él es inmortal, Dios no muere. Él es Dios, punto. Amén. Entonces, ¿cómo entra usted a la presencia de su Padre aquí en la tierra? Porque si usted no entra a la presencia del Padre es porque tiene una marca de su Padre aquí en la tierra, que no le podía hablar, que no estuvo, que le daba miedo, todo eso no, hermanos. Con el Señor entramos confiados,
porque Él, el Señor Jesucristo, nos adquirió para Él, para que hoy le digamos Padre mío y Dios mío. Amén. Entonces, tenemos también que entrar con seguridad de que somos sus hijos. En Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron. ¿Quiénes han recibido al Señor Jesucristo aquí en su corazón? ¿Quiénes creen en Él? Amén. Entonces dice, les dio autoridad, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios tenemos la seguridad que Él es nuestro Padre. Y yo nunca, a pesar de que mi papá era agresivo y sus cosas, yo nunca fui a hablarle, Señor Novoa, ¿será que tal cosa? No, yo le decía, papá, lo mínimo. Papá, ¿qué tal cosa? Que mi mamá manda a decir que si su merced tal cosa. Uno le hablaba con respeto a los padres. Igual que los muchachos de ahora van con respeto a los padres, ¿cierto que sí? Entonces, como uno entra con respeto, pero también entra, ¿qué? Con seguridad. También entramos confiadamente, lo que dice la palabra en Hebreos 4:16. Está ahí antes de Santiago, hermano, búsquelo allí. Lea la Biblia, porque sin leer lo que estamos leyendo, dice la palabra en Hebreos 4:16. Es que es por la palabra que nosotros podemos entender. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Que nos acerquemos cómo? Confiadamente. ¿Al trono de qué? Para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, hermano, confiadamente, porque vamos al que es todo, ¿o no? Al que lo puede todo, pero hay que entrar confiadamente. Dice ahí que alcanzaremos ¿qué? El oportuno socorro. Hallaremos misericordia y oportuno socorro. Quiere decir que Él nos responderá, porque Él puede, pero acerquémonos creyendo, confiadamente. También dice que nos acerquemos con corazón sincero. Mire ahí en Hebreos 10, lo que dice la palabra. 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque Él es el que prometió. Amén. Si Dios prometió, Él cumple, pero tenemos que también entrar, ¿cómo tenemos que entrar? Con un corazón, ¿qué? Sincero. Y sincero significa arrepentimiento, sin pecado. O sea que nos toca arrepentirnos, porque la palabra de Dios dice, sed santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Allá los que están hablando, les cuento que el Señor quiere que usted le hable a Él en esta mañana. Entonces, con un corazón sincero, genuino, arrepentido. Y eso lo dice el Salmo 51:6. Cuando David fue al Señor, se acercó, no diciéndole, yo como rey vengo a ti. Señor, ayúdame en la guerra, ayúdame, dame otro hijo. Yo no sé, es lo que le dijo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Tú amas la verdad dónde? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, en la presencia de Dios, nosotros podemos ser honestos y sinceros. Decirle, Señor, he pecado. ¿Quién no hemos pecado? Todos pecamos. Nosotros a veces acostumbramos a mirar los pecados más altos y otros más bajos. Miramos según el color, según la posición, según no sé, pero todos pecamos. Así no estemos practicando el pecado, nos contaminamos. Entonces antes tenemos también que pedirle, Señor, perdóname, límpiame. Yo he pecado ¿contra quién? Contra ti y contra el cielo, y el Señor lo hará. Amén. También, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? Teniendo claro que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Allá en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador
entre Dios y los hombres. Amén. No hay otra manera. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es por el Padre. También dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. También dice que Él es el intercesor. Amén. Entonces tenemos formas de acercarnos al Señor, al Padre Dios, a través de Jesucristo su Hijo. Amén. Hay otra forma, hermanos, que también podemos acercarnos al Señor Jesucristo orando en lenguas. Eso está en 14:2. Esa oración en lenguas es una comunicación íntima entre Dios y nosotros. A veces no sabemos ni cómo orar. A veces estamos tan angustiados, tan desesperados, tan cansados por alguna carga, por alguna angustia, porque el que diga que no sea angustia, a veces nos ponemos hasta torpes, no sabemos cómo hacer de la angustia. Oremos en lenguas. Y eso ahí sí es entre Él y nosotros, cada uno de nosotros. Es una intimidad con Él. Amén. Entonces también hay esa forma en que nosotros podemos orar. Amén. También miremos que la oración eficaz tiene que estar centrada ¿dónde? En la obra del Señor Jesucristo, en la cruz de Calvario. No podemos pedirle al Señor nada que no se haya cumplido en la cruz de Calvario, porque la palabra dice en Juan 19:30, consumado es. El Señor Jesucristo, cuando dijo consumado es, ¿qué fue lo que Él dijo? Lo hice todo completo, perfecto. Entonces, cualquier petición tiene que ser a través de la obra del Señor Jesucristo, mirando a Cristo colgado en el madero, viendo al Señor Jesucristo derramando su vida por nosotros, viendo que Él cayó, Él en silencio, Él no se bajó de la cruz, Él no dijo no más, sino que Él resistió, y lo que habló dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que entrar a la presencia de Dios pidiendo perdón también y perdonando a las personas. Yo no puedo entender cómo una persona no puede perdonar a otra, cómo no es capaz de abrir su boca y pedir perdón, hermano. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón, porque el que no perdona, el Señor nos habló hace 8 días del perdón. Si yo no perdono, Él a mí no me perdona. Hermano, ¿cuánto cuesta que pelee con mi esposo, acercarse y darle un beso? Ay, perdón. O cogerle sus cachetes, la embarré, amor, pero lo amo. Eso es más fácil que estar llenos de odio, durmiendo cola con cola, perdón que diga esto, pero así es. O sacándonos los cueros al sol y que usted me hizo. Imposible, hermanos, que en esta época en que estamos viviendo todavía andemos en estos cuentos. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres, a perdonar a nuestros hijos, hermanas y hermanos que tienen problemas con sus hijos. Nos hacen llorar, nos lastiman, nos han avergonzado, pero tenemos que ser sabios. Esos hijos no son los que hablan porque nosotros no tuvimos hijos para maldición, sino para bendición. Satanás los usa para maltratarnos, para herirnos, para derribarnos. Tenemos que ser sabios y decir: Señor Jesús, yo perdono a mi hijo porque ha sido instrumento el enemigo que me odia, pero mi hijo me ama, mi hijo es un bendito, mi hijo va a salir adelante, mi hijo te adorará. Un día mi hijo vendrá y tendrá que reconocer que lo hemos amado, que le hemos servido, que somos sus padres, que fuimos que somos los mejores padres. Amén. Amén. Pero en vez de estar dando cantaleta, yo sé que los hijos a veces uno quisiera agarrarlos y darles, pero un golpe no sirve, hermano. Y menos los golpes de la boca. La palabra de Dios dice que hay hombres que sus palabras son como golpe de espada, mandan a matar y después dicen: y esta vieja tan amargada, pero es que esta vieja nada le gusta. Claro, si es que han dado unos golpes para matar el corazón, o nosotros hemos golpeado a ese esposo. ¿O no es así? Los hemos lastimado a estos varones que nos aman, que nos soportan, que nos ayudan, que nos acompañan, que nos sacan canas. Pero finalmente Dios dijo que tendríamos canas. Que se adelanta un poco, pero se cumple la palabra del Señor. Amén. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Yo por eso hoy quiero públicamente pedirle perdón a todos los hermanos que les haya fallado, que los haya lastimado, que los haya herido, hermanos. No quiero. Yo quiero estar feliz con mi Jesús. Yo quiero que mi Jesús me mire y diga: esta mujer me agrada.
porque está haciendo lo que hizo mi hijo en la cruz, está pidiendo perdón. Y yo también les pido perdón a ustedes, si a alguien lo he herido, si no lo he escuchado, si he sido odiosa, soberbia, hermanos, perdónenos, perdonen a los pastores, perdonemos entre hermanos, perdonémonos, hermanos, vivamos con alegría. El Señor está por venir, es necesario perdonar, porque si no perdonamos, el Señor no nos perdona, Él no va a escuchar nuestra oración. ¿Cómo? La palabra de Dios dice, perdona mis ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién nos va a perdonar si no hemos perdonado? Y tiene que ser real, tiene que ser que uno vuelva a ver a esa persona y la abrace y le diga que la ama y le diga que está hermosa y que necesita. ¿Nos toca o no? Eso del perdón es profundo, pero es tan profundo que el Señor quiere que escarbemos, que nos humillemos. Cuando usted va a meter la mano en un hueco a buscar algo, tiene que arrodillarse para encontrarlo. Para encontrar el gozo y la libertad hay que ir a pedir perdón, hermanos. El que perdona es el más favorecido. ¿Amén? También dice, si sabemos, dice que tenemos que orar a través de Cristo. No hay nada. Entonces, ¿Cristo qué hizo en la cruz de Calvario, el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? Murió por nosotros. Yo tengo que morir a muchas cosas por amor al otro hermano, por amor a mi esposo. ¿O no? Ay, no, yo le serví la otra vez y como no le gustó ya no le hago, pues se lo hago mejor el amorcito. ¿Sí o no? Atiendo. Que es que mi hijo, no, el hijo es de nosotros. Cuando decidimos tener hijos, decidimos tener una persona que nos hiciera felices. Yo quería algo mío y ahora sé que no es mío, porque es de Dios. Pero uno cuando tiene un hijo, yo no sé si está mal dicho, pero uno dice, mi hijo, mi chinito, y uno cuida a su hijo, su hijita, los ama, les da todo esto. Entonces, los hijos crecen, hermanos. Yo les digo, los hijos crecen y por muy lindos que sean, nos hacen llorar. Ellos entran en unas rebeldías, ellos entran en cosas. Lo mejor es desde ahora tener la sabiduría, porque nosotros no fuimos sabios en algún momento y uno es el que daña a sus hijos, porque ¿quién los cría? Pues, ¿el vecino o nosotros? Yo invito a los padres que tienen niños pequeños, sean sabios. Quiten la idolatría de esos hijos. Que el niño y el niño, primero Dios, después su esposo, punto. Primero Dios y después su esposa, punto. No hay otra cosa, porque el niño, tanto que uno pide la niña, el niño, y entonces resulta que no. Que la casa, sí, todos queremos una casa, pero si la volvemos, no voy porque es que ahora vivo más lejos. No, hermano, así yo vivo en el sur, pero si Dios me sembró aquí, yo me vengo para acá. ¿O no es así? Hermano, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y que hay, y a todo le ponemos problema. Ay, que es que tengo la persona enferma en la casa. Si hay otra persona, se puede quedar las 2 horas. Venga a adorar, venga a exaltar, venga a glorificar el nombre del Señor Jesús. Usted no puede sanarlo, usted no puede libertarlo. Mire, yo conocí una persona que al hijo le daba de todo para que viniera a la iglesia. Le compraba el computador, le compraba los tenis más caros, le daba para esto, para lo otro. No, nosotros tenemos es que venir a humillarnos ante la presencia de Dios, a aprender de Él, a conocerlo a Él, a adorarlo a Él, a hablarle a Él de ese hijo, en vez de quedarse uno sin un peso y andar con los zapatos de 20,000, para que Él venga a la iglesia. No, es de rodillas, es ante el gran Dios, el poderoso. Si Dios le dio un hijo, es para que usted lo forme, para que sea adorador de Él. Hoy lo decían en la palabra, fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. ¿O para qué más fuimos creados? Esto es hablar, es conocer a Dios, hay que orar a través de la obra de Cristo. Él nos salvó. ¿De qué nos salvó? Como decía hoy la alabanza, cambió, transformó nuestra eternidad. ¿Eso era una oración o no era una oración? Y yo me ponía a pensar, Dios mío, de verdad uno... Sí, porque mi eternidad era el infierno, pero transformó y ahora voy ¿para dónde? ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va usted? No, pero no parece, no tiene seguridad, no le da alegría, no le da gozo. ¿Vamos para dónde?
Amén, hermano. El espíritu de estupor sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Sacudámonos, hermano. Estamos hablando la palabra, estamos hablando de Cristo, estamos hablando que a través de Cristo, por su obra redentora, es que podemos acercarnos al Padre y pedirle con esa fe de que Él es el que nos va a responder. La palabra de Dios dice que sin fe, ¿qué? Porque el que se acerca a Él, ¿qué? Crea que le hay. Y que es galardonador, o sea, que le da regalo. ¿Al que qué? Al que lo busque. Porque esa palabra me queda difícil. Que le da regalo al que le busca, punto. ¿Quiere regalos, hermano? Busque a Dios con fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién es la fe? Cristo. O sea, que dice que sin Cristo es imposible agradar a Dios. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Es Él la fe. Él es el que la pone en obra también. Pero nosotros tenemos que hacerlo en nuestras vidas. Él produce el querer como el hacer en nuestras vidas, hermano. Pero hay que ir a través de Él. Él nos libertó, ¿o no? Nos libertó de las cadenas, el rastre que traíamos. Todos veníamos encadenados, atados, encerrados. Estábamos en habitaciones de oscuridad. La palabra dice que los rebeldes están en tierra seca. Eso está allá en un salmo, no me acuerdo dónde es, pero dice que los rebeldes están en tierra seca. Nosotros, ¿dónde estábamos? En la tierra seca. Traíamos ese lastre y el Señor nos libertó. Amén. Él fue clavado en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres. ¿Usted se imagina un ser humano clavado? ¿Cómo se mueve? Él lo hizo. Él nos sanó, hermano. 39 azotes en su espalda, desgarrada su piel. Por su llaga fuimos curados, hermano. Tome la obra de Cristo en la cruz y póngala el nombre del Altísimo, Jesucristo el sanador, sobre esa enfermedad que tiene que irse en el nombre de Jesús. Así es que uno tiene que orar con poder, con autoridad, como dice que Isaías oró fervientemente, con una oración profunda, con fe en el Espíritu, viendo a Cristo llevando ese cáncer, viendo a Cristo llevando ese dolor de los huesos, viendo a Cristo llevando la enfermedad de los riñones, de la piel, viendo que mi Cristo le dolía profundamente, el dolor en su piel, en su cuerpo. Yo creo que Él se desvanecía del dolor. Usted piensa en un dolor de muela, son corrientazos que uno siente que desfallece, ¿o no es así? Pero es que levantar el nombre del Señor Jesús y la obra de Cristo no es decir, Cristo me salvó y Cristo me sanó. Es pensar en la obra, es coger la obra de Cristo para mi vida, es personalizarla. Cristo fue a la cruz por Marta Elena Novoa Zambrano. Jesucristo llevó mi enfermedad, Él llevó mi diabetes, Él llevó mi artritis, Él llevó la maldición de la enfermedad. Es tomar a Cristo, es verlo allí y verlo a Él sufriendo por mí. Y cuando Él murió dijo, consumado es. La enfermedad fue derrotada, las cadenas fueron rotas, la muerte la venció en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que creerle al Señor. La gloria es para Él, hermano. Pero si no lo hacemos, vamos a seguir en derrota, vamos a seguir enfermos, vamos a seguir llorando, vamos a seguir buscando gente que nos ore, que nos haga, hermano. Es tiempo de orar. Traje esta caja, hermano, porque en esta caja, y Dios muy querido, esta es una caja que me regalaron de 2 pocillos, para el hombre y para la mujer, pero en esta caja tengo las oraciones, las peticiones que ustedes han hecho. Y hemos orado por ellas y vamos a orar por ellas, pero usted tiene que creer que no es el pastor, que no es los demás, que vamos a orar en unidad, porque el Señor dice que si 2 en la tierra nos pusiéramos de acuerdo, ¿qué va a pasar? Él oirá y Él hará, mi hermano, pero tenemos que ir al propio, al que lo hace. Yo le quiero decir que nosotros sí oramos, pero traje la caja, ¿por qué? Para que usted recuerde sus oraciones que no han sido contestadas y hoy van a ser contestadas por la fe en Cristo Jesús, porque usted le cree, porque es tiempo de levantarnos de la pereza, de la incredulidad y del estupor. Es tiempo de
pararnos como guerreros, como intercesores, como hijos de Dios y levantar la obra de Cristo en nuestras vidas, en cada situación, y clamarle al que lo puede hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No crea que aquí olvidamos, y mucho menos el Señor Jesús. Si alguno quiere buscar su oración, su petición, aquí está escrita, porque no desechamos, pero si lo hubiéramos desechado, Él no nos desecha. Amén. Así que le pido ahorita un momentico al hermano también, para que cada uno de ustedes haga una oración, haga una petición, puede ser pequeña, y me la van a traer, la vamos a recibir, la van a tener en su mano, y cuando vayamos, ya acabe la prédica, la entrega a los sugieres, la vamos a meter aquí y vamos a orar, porque Dios es real, porque Dios es verdad, mirando lo que el Señor dice en su palabra. Hermanos, también quiero decirles en esta hora que hay oraciones que son estorbadas, y vamos a mirar qué es lo que estorba. Busquemos Daniel 10. Daniel 10. ¿No es mejor estar a los pies del Señor? ¿No les parece? Mire lo que el Señor le dice a Daniel en Daniel 10, 12. Dice, ay, se me perdió. 10:12. Daniel dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Eso es lo que le dice el Señor a Daniel, que había hecho una petición, había orado, había ayunado, pero no recibía la respuesta. Pero el Señor es muy lindo, nos quiere decir a nosotros hoy. Mire cómo le dice, me dijo, no temas. Y el Señor le está diciendo a usted y a mí, no temas. Y nos llama por el nombre, porque ahí le dijo, ¿cómo? Daniel le dice, Daniel, no temas. A cada uno, ¿cómo es su nombre? Dígase usted mismo su nombre. Carlos, Pilar, no temas. Porque el Señor nos está diciendo a nosotros, no temas, dice el Señor. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, o sea, por la palabra, a leer la palabra, a creerle al Señor y a humillarte, a orar con una oración eficaz, en la presencia de tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Padre Jesús. Amén. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A veces nos parece que no nos oye el Señor. Hemos sido necios cuando hemos dicho, ¿dónde estás? Dios no me oye, pero el Señor dice, y si Él lo dice, es verdad. Pero a causa de tus palabras yo he venido. Pero mire lo que dice el 13. ¿Por qué no hemos recibido la respuesta? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Qué quiere decir? Que nuestra oración muchas veces no ha sido respondida porque hay una oposición. El enemigo se opone, pero no todas las veces es Satanás, porque siempre es que el diablo y el diablo. No, nosotros mismos nos oponemos. Nosotros a veces somos necios, rebeldes, no obedecemos. Queremos que sea a nuestra manera, a nuestro parecer, como yo digo, donde yo digo y el día que yo digo. No, Dios es soberano y está sentado en su trono glorioso, y nosotros estamos en la tierra y tenemos que postrarnos y tenemos que obedecer al Señor Jesús para que Él responda. Amén. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que era el mismo Satanás, el rey de Persia. Es como ¿qué? ¿Cómo se dice? Una potestad o el enemigo. Sí, el enemigo que siempre se quiere oponer. Pero el Señor muy bello le dijo, no te preocupes, yo peleo por ti. El Señor lo va a hacer, pero siempre y cuando estemos haciendo lo que el Señor nos dice hoy. Amén. Mire que ahí dice, el enemigo se opuso. Muchas veces puedo ser yo misma, nosotros mismos, porque allá en Juan 11:39 el Señor dice, quiten la piedra, ¿no? Cuando Lázaro y Marta, Señor,
Y es de ella, es de 4 días. Ella era la piedra, ella era la oposición para que el Señor respondiera al dolor, al clamor de ellas que le habían orado, lo habían mandado llamar para que supiera que su hermano estaba enfermo. Y lloran, y si hubieras venido antes y no sé qué, y el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero uno pone oposición, uno se opone, ay, está muy grande el problema, no, eso no, ¿cómo que no? Dios es bueno y es todopoderoso y es soberano. Y Él responde, no seamos la oposición. Amén. La otra manera es en la incredulidad. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. ¿Usted quiere agradar a Dios? Créale, pero no podemos entrar allá a orar y orar porque yo lo hacía, yo no sé ustedes, yo me metía a orar horas y me bajaba a pelear, orando para que mi hijo, para que el vecino, y bajaba uno y haga y llame al otro para contarle qué es eso. Si uno ora, así vea que el otro está como loco allá, Señor, tú le darás calma, tú lo cambiarás, tú harás. ¿Por qué sin fe qué, hermanos? Allá los de atrás, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única manera de agradarle a Dios es creyéndole. Amén. También hay otra forma. El pecado, Isaías 1:15, miremos qué dice, o sea, el pecado, no podemos entrar a la presencia de Dios con manos derramadoras de sangre, no podemos entrar a la presencia de Dios con las manos sucias. Dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de manos y corazón puro. Entonces el Señor dice que nos limpiemos y que venid a mí y estemos a cuentas. Amén. También dice que no podemos entrar a la presencia del Señor con esa altivez. Es que yo sí soy, yo oro, yo soy la espiritual, yo hago, no, Dios escucha oraciones sencillas. Siempre y cuando le oremos al que es, con respeto y como está la palabra. Esto tampoco nos podemos creer que es que si yo no oro, entonces eso no pasa. Porque la palabra dice que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces nos toca, ¿qué? Ser humildes. Tanto orgullito, ay, no ore por mí. Ay, no, ya el Señor ora conmigo, soy yo con Dios. No, hermano, no seamos altivos. Y hay otra perlita que me encontré, pero linda, que no la sabemos. Ahí sí le voy a dar duro a los esposos, pero es que lo dice la palabra, entonces no les pido perdón. Porque dice allá en ¿qué? En Primera de Pedro, se me perdió. Primera de Pedro dice 3:7, dice bueno, busquemos Primera de Pedro y los varones lo van a leer duro, bien duro, así como hablan en la casa. Primera de 3:7, ¿qué dice Primera de 3:7? A ver, todos los maridos, ¿la encontraron? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, ¿qué? Más frágil, y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que yo veré cómo se van a portar con esas esposas. ¿Quieren que Dios responda? Respete a su esposa, valórela, ámela, trátela como a vaso más frágil. Y nosotras mujeres respetemos a estos hombres, valoremos a estos hombres, amemos a nuestros esposos, hagámoslos sentir bien. ¿Quién dijo que después de 30 años no se puede uno amar y decir que está lindo y abrazar y darse un beso y darse un regalo? No toca esperar que sea diciembre ni el cumpleaños. No, uno a su esposo le puede llegar a sorprenderlo, hacerle la comida que le gusta. No toca esperar al cumpleaños para hacerle el pescado. ¿Quién dijo? ¿Qué es lo que nos da pereza hacer pescado? Mi amor, y una vez no quiere ni que lleguen para sorprenderlo que el pescado. Pues es el esposo de uno. Es su propia carne, es su amor de uno o no. Para mí mi esposo, a pesar de que yo no soy perfecta, pero mi esposo para mí es la bendición más grande que Dios me ha dado aparte de Cristo. Y lo amo, lo digo públicamente, amo a mi esposo, soy feliz con él. Esposas, amen a sus esposos, perdónenle que les hicieron, que no les hicieron, atiéndalos. ¿Qué es eso que el marido atendiendo a la mujer, lavando los pisos, lavando? Y hay uno ahí como la reina. ¿Cuál reina? ¿Cuál reina? Somos siervas. Y los varones felices con nosotras, ¿o no? Esto es para todos.
Esto es para todos, hermano. Sino que pues me encontré esa perla así y dije, tengo que decirla. Amén. Nuestras oraciones, porque ya se va a acabar, dice que tienen que ser con fervor. Usted mira ya en Santiago 5:17, dice que Elías, que siendo un hombre de pasiones, sujeto a pasiones iguales que las nuestras, que oró fervientemente. ¿Y qué pasó? Se abrieron los cielos, se cerraron los cielos, pero también después se abrieron. ¿Qué quiere decir? Cayó la lluvia. Cae lo que, si usted ora fervientemente, o sea, tiene que ser con alegría, creyendo, hermano, con fervor. Entonces va a venir la lluvia que usted necesita para su vida, para su casa, es lo que usted necesite. Amén. También dice que hay que orar con alegría, hermano, y esto no lo puedo dejar pasar. Miremos Hechos 16, versículos 25 al 26, habla de Pablo y Silas que estaban encarcelados porque estaban predicando, porque también él desenmascaró a una mujer allá que era hechicera, que era bruja, lo que adivina. Y entonces, bueno, el caso es que lo cogieron y leamos desde el versículo, ¿qué? 25, a él y a Silas, dice, después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho, si lo tienen. Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Vea, lo hizo. Ahí sí obedecen, ¿no? Dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies, ¿dónde? En el cepo, bien atados, después de haberlos golpeado, arrastrado, mejor dicho que fuera. Pero mire lo que pasa. No, mire lo que dice el 25. Pero a medianoche, ¿a qué hora? Yo creo que a mí me hubiera cascado así, yo me hubiera acostado a dormir o lloraría. De tanto llorar, los ojos hinchados, uno queda, se le cierran los ojos. Claro, si a una vez el marido le dice, ay, es que no me gusta lo que hace, si uno chilla por eso. Ay, uno llora porque lo miraron, porque no, pero mire lo que dice aquí. Pero a medianoche orando. ¿Pero a medianoche qué? Orando. Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Y mire lo que pasó. ¿Y los presos qué? Los oían. Hay que orar a medianoche. Ay, que es que el vecino, pues tampoco vamos a hacer un escándalo, pero hay que orar. Ay, ¿qué es eso? Y se queda dormido. No. Los oían. Que nuestra oración escuchen otros, que se alegren que hay un hijo de Dios que ora, que están bajo una cobertura. Amén. Y mire lo que dice ahí más adelante. Entonces, mire ese entonces tan tremendo, a mí me parece glorioso. Sobrevino de repente, ¿qué? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué? Se soltaron. Hermano, nuestra oración tiene que ser tan poderosa, en alegría, hermano, a medianoche, porque a la madrugada, el Señor dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano mío, y yo le digo hoy a mi hermana, a mi hermano, yo le doy que su oración sea tan poderosa, tan ferviente en Cristo Jesús, que tienen que temblar los cimientos del pecado, tienen que romperse las cadenas, tienen que abrirse las puertas para hallar la bendición, hermano. Nuestra oración tiene que sacudir los infiernos. Satanás tiene que saber que somos nosotros hijos de Dios, que tenemos el poder del Espíritu Santo, que cuando vamos a Dios, Él responde, porque el Señor rompe cadenas. Mi oración tiene que ser con poder, con autoridad, porque le creo, porque es mi Padre, porque le obedezco, porque hablo a través de la obra de Cristo. Mi oración tiene que ser del justo, de uno justo que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Ya, hermanos, acudámonos. Por eso empecé con el espíritu de estupor, que tiene que salir en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Tiene que salir el entontamiento que viene a causa de la idolatría, hermano. Yo le invito a usted que se levante a orar en obediencia. Mire, Jesucristo cuando se bautizó, fue bautizado y oró y los cielos se abrieron y el Señor dijo, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, mi hermano. Tenemos que orar
orar con misericordia. Y la respuesta viene, mi hermano, la respuesta viene, porque Dios es bueno. Y les dejo otra perlita. El cristiano que no ora, el diablo lo devora. Levantémonos, hermano. Hermano, reparta el papelito. Usted va a escribir su petición y vamos a orarla. Téngala en su mente. Vamos a orar. Párese de su puesto, hermano. Saque la pereza. Saque la pereza. Levántese. Levántese, porque el pueblo judío, en un tiempo cuando él oraba, oraban de pie ante el Señor. Eso lo leí. Así que pongámonos de pie. Quitemos el estorbo. No miremos el reloj. No miremos quién viene allá, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta hora. Padre bueno, a ver, hermano, no se puso de pie, deje todo a un lado. Bueno, el que tiene el bebé, si no puede, no. Y vamos a orar, hermano. Es la oportunidad de orar, es la oportunidad de que se abran los cielos a favor nuestro, es la oportunidad de que cuando oremos se rompan las cadenas. Amén. Padre, en esta hora, Señor Jesús, hemos venido a este lugar, Padre, porque tú nos has convocado, Dios mío. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Hemos venido a adorarte, a exaltarte, a invocar tu nombre, mi Jesús. Hermano, pare un momentico el papel, porque si no nos distraemos con la de la oración. Más bien cuando se vaya a ir. Padre bueno, mira, en esta hora hemos entendido que tú quieres que hagamos oraciones eficaces. Hoy nosotros nos declaramos tus hijos. Somos justificados por la obra